Bienvenidos a nuestra serie de entrevistas sobre bienestar y salud. Hoy tenemos el placer de conversar con Concha Pinós, especialista en intervenciones basadas en la naturaleza. Exploraremos cómo la conexión con la naturaleza puede transformar la salud mental y física y profundizaremos en su experiencia aplicando estas intervenciones. Bienvenida, Concha. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Concha, ¿podrías contarnos qué son las intervenciones basadas en la naturaleza y cuáles son las principales componentes que la definen? Gracias, Cata, por esta pregunta y gracias también por este espacio en la serie del bienestar y las intervenciones basadas en la naturaleza. Llamamos intervenciones basadas en la naturaleza a un programa que tiene diferentes elementos que lo que promueve es la salud mental y el bienestar. ¿Cuáles son los elementos que la definen? Lo primero es que tiene que estar basado en evidencias, o sea que tenemos que demostrar que la persona antes de entrar en la naturaleza estaba en un estado y después de salir de ese espacio de la naturaleza, sea un bosque, un paseo por la playa, escuchar a los pájaros o las ballenas, cambia su estado, ¿verdad? Tiene algunos elementos que son bastante diferenciadores, ¿no? Como lo primero es que tienes que percibir la naturaleza a través de los sentidos. Entonces podría ser que una intervención basada en la naturaleza fuese a través de la virtualidad, por ejemplo, viendo una selva virtual, ¿verdad? También podría ser un paseo por el bosque, también podría ser caminar en una playa. Eso es lo que llamamos la intervención donde la naturaleza entra. Después tiene que haber otros elementos como prestar atención a la cosa que está pasando dentro de la naturaleza, sea presta atención, por ejemplo, a la textura de esta planta, al color de las hojas, al sonido de los pájaros. Ahí entra con prestar atención a través de los sentidos. O sea, un elemento es estar en la naturaleza, física o virtualmente. La otra es entrar a través de los sentidos. Después el darme cuenta de que me estoy dando cuenta, que es como un awareness, un meta-awareness, en ese sentido, una meta-conciencia de que eso está sucediendo, ¿no? Esas tres partes son como muy interesantes y no necesariamente eso tiene que ver con la meditación, con una práctica contemplativa, porque en sí mismo la intervención basada en la naturaleza es una intervención sensoperceptiva que provoca cambios en el bienestar y en la salud mental de las personas mediante la atención, la conexión con la naturaleza, y ahí se produce toda una simbiosis biofílica que cambia a la persona. Hermoso. Concha, ¿y qué fue lo que te inspiró inicialmente a trabajar con este tipo de intervenciones? ¿Hay quizás alguna experiencia personal que te ha llevado a explorar la conexión entre la naturaleza y el bienestar? Bueno, lo que me inspiró fundamentalmente es ver tantísimo sufrimiento en el mundo y ver que ese sufrimiento ni se arreglaba con una acción política, ¿no? Porque yo vengo mucho del ámbito de los derechos humanos, que no simplemente por decir protejamos las tierras y los derechos de los indígenas se protegen. Yo sufro cuando siento el sonido de las motosierras caer en los árboles, cualquier tipo de motosierra sea. Y ver que ni la legislación era suficiente y que la psicología clásica tampoco era suficiente, o sea que poner a un paciente dentro de una consulta cerrada no me aportaba nada, ¿no? Entonces, a partir de mi experiencia de qué es lo que a mí me sana, pues a mí me sana caminar, a mí me sana ver lo verde, a mí me sana ver el cielo, escuchar una ballena, escuchar un pájaro, y eso me hizo reflexionar que si eso a mí me sanaba, podía sanar a más pacientes. Pero sobre todo me inspiró en mi trabajo en Asia, que siempre he visto que las personas reducen su trauma más cuando ellos están en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, Corea, en Japón, en China, en Vietnam y Camboya. He observado que sus prácticas que tienen que ver con el grounded de alguna manera les ayuda a estar como más centrados en la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto cualquier cosa pase en sus vidas, sea como pasó en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, o un ciclón o un tornado,
pueden volver mucho más fácil a regenerar la resiliencia. Perfecto. Gracias, Concha, por compartir tu experiencia, sabiduría sobre las intervenciones basadas en la naturaleza. Ha sido fascinante aprender de cómo el entorno natural puede tener un impacto tan profundo en nuestra salud física, mental, emocional. Esperamos que más personas descubran los beneficios de reconectar con la naturaleza para mejorar su bienestar. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima. Así es.